Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, hermanos y hermanas. Los saludamos en este domingo, quizás un poco frío de invierno, pero con mucho calor en el corazón para conversar y compartir el amor de Cristo que encontramos especialmente en la Eucaristía y en la comunidad. Hoy los saludan Blanca Prim y el Padre Julián Cardona, quien nos acompaña en el programa en ausencia del Padre John Mario, que está de visita en su lindo país, Colombia. Les damos a todos la bienvenida a La Voz Católica. Buenos días, Padre Julián. Muy buenos días, Blanca, y a todos ustedes, a esta gran y hermosa familia a la que llevo siempre en el corazón. Había estado con ustedes antes y siempre cuando tengo la oportunidad de acompañarlos en este programa, tengo mucho gozo y mucho deseo de unirme nuevamente a todos ustedes, y por eso no sé dónde se encuentran, si están en su casa o están en el trabajo o van en sus vehículos, no sé si están aquí en la diócesis o si están fuera. A todos ustedes los saludo y con muchos gozos y muchos deseos los invito a que nos unamos a este bonito programa de La Voz Católica. Hoy estaremos conversando con el Padre Julián acerca del ministerio de la adoración nocturna. Así que en breve estaremos hablando sobre la gran misión que realizan sus participantes y cómo su oración nos sostiene espiritualmente a cada uno de nosotros. Así que no se vayan. Vamos a dar inicio a esta oportunidad que el Señor nos brinda de escuchar su palabra y de convivir juntos como hermanos, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en esta mañana queremos darte muchas gracias porque nos da la oportunidad de empezar un nuevo día. Gracias por este regalo maravilloso de la vida que nos lo das a nosotros y a nuestros seres amados. Queremos consagrarte, Señor, este día que nos brindas para que lo vivamos según tu santa voluntad. No permitas, Señor, que el pecado nos aleje de ti. No permitas que la tibieza y la mediocridad vengan a robarnos la maravilla de tu amor. Que no nos acostumbremos, Señor, a tu amor, a las bendiciones que nos brindas, que estemos siempre con un corazón atento y agradecido para reconocer que todo bien procede de ti. Con nuestra oración de acción de gracias queremos también elevarte nuestra oración de intercesión por aquellas personas que más lo necesitan, aquellos que están padeciendo en su cuerpo, en su mente o en su alma, aquellos que tienen dudas de fe, aquellos que padecen por la enfermedad o la situación difícil en otra área de sus seres queridos, aquellos que están limitados en aquellas cosas que necesitan para vivir con dignidad, aquellos que están tristes, que tienen su corazón vacío. Ponemos en tus manos, Señor, a todas estas personas que son también hijos tuyos y pedimos que sigas supliendo sus necesidades y que sigas mirando la situación que cada uno de ellos vive para que, como tú solo lo sabes hacer, les muestres la grandeza de tu amor y llenes su corazón con un gozo que ni la tristeza ni ninguna otra dificultad pueden opacar. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a meditar en la palabra de Dios en este que es el sexto domingo del tiempo ordinario. Y para eso entonces disponemos nuestro corazón para que la palabra de Dios penetre hasta lo profundo de nuestro ser y sea iluminada nuestra vida con esta palabra que nos lleva hasta la vida eterna. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo.
Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este relato que nos presenta el evangelista San Lucas es muy parecido al relato que nos ofrece también San Mateo, que se conoce como las bienaventuranzas. Aquí lo tenemos en el capítulo 6, versículos 17 y después del 20 al 26. En San Mateo lo encontramos al inicio del capítulo 5, que es también de hecho el inicio de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Aquella serie de enseñanzas que se convierten en la esencia de la vida cristiana y que las tenemos en los capítulos del 5 al 7 en este evangelio, el evangelio de San Mateo. Pero hoy la Iglesia nos presenta para nuestra reflexión las bienaventuranzas descritas por San Lucas. Y con algunas pequeñas diferencias, básicamente la enseñanza que Jesús nos está brindando es la misma. El plan de salvación que nos ofrece Jesús es el plan de salvación que incluye para nosotros la felicidad. Bienaventuranza significa una promesa de dicha, de gozo, de felicidad, pero una promesa que se cumple cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y nos sometemos a ella. Dios quiere para nosotros la felicidad, quiere que seamos bienaventurados, que seamos dichosos. El camino seguro e inequívoco para la verdadera felicidad es el Evangelio, pero ese camino que nos presenta el Señor es totalmente contrario a lo que el mundo nos presenta. También el mundo nos ofrece y nos promete la felicidad, pero ¿a qué costo? ¿Y qué clase de felicidad? Al costo de nuestra propia vida, al costo de nuestra dignidad y de la dignidad de los otros, al costo de la meta que Dios ha trazado para nosotros. Eso es lo que nos ofrece el mundo. Y un tipo de felicidad que no es permanente y no es duradero. Un tipo de felicidad que se manifiesta en pequeños momentos de gozo y de satisfacción, pero que no llenan al ser humano. Estamos en un tiempo y en un mundo y en una cultura en la que se producen grandes cosas que hacen ver a la humanidad como algo muy grande, pero también en este tiempo y en esta cultura y en este mundo, de manera especial en torno a aquello que vivimos, que lo podemos llamar una sociedad de consumo, se producen muchos corazones insatisfechos. Es interesante porque este es el tiempo en el que la gente más cosas consigue, pero es cuando tienen el corazón más vacío. Es porque el mundo no da verdadera felicidad. La verdadera felicidad viene de seguir a Cristo. Y por eso, cuando Jesús está llamando a los cristianos a que vivamos el Evangelio, nos muestra cuáles son los valores del reino de los cielos, que se contraponen mucho a los del mundo y de la sociedad. Jesús resalta la pobreza, resalta el no tener lo necesario para vivir, resalta el estar tristes y el sufrir, resalta también el estar aborrecidos y odiados por los hombres por causa de su nombre, de su palabra. Y de todas estas cosas dice Jesús: alégrense y gocen, porque su recompensa será grande en el cielo. No es que Jesús nos está invitando a sufrir por sufrir, sino a sufrir por causa de su nombre, a sufrir llevando nuestra identidad como cristianos, a sufrir anteponiéndonos a las cosas que el mundo nos ofrece y que sabemos que nos esclavizan y que nos roban la paz y la alegría, a poner nuestra cara de frente a Dios y dar nuestra espalda al mundo y a lo que el mundo nos ofrece. Es a sufrir ofreciendo nuestro sufrimiento por la causa de Dios, por la extensión del reino de los cielos. Y es una promesa que nos ofrece el Señor y es una promesa que se cumple porque Dios es fiel a su palabra. Nuestra recompensa será grande en el cielo. Yo les decía en una ocasión a mis feligreses en una homilía que si nosotros, al ser cristianos, no somos rechazados, si no nos critican, si no nos tratan mal, si no se burlan de nosotros, es porque no estamos llevando nuestra vida cristiana como se debe. Porque el ser cristiano es un ir en contra de lo que el mundo nos ofrece. Y por eso dice Jesús que hay de aquellos a los que el mundo alaba, aquellos que son queridos por el mundo.
Nosotros no estamos llamados a buscar el reconocimiento social, estamos buscados a llamar la gloria de Dios. Estamos llamados a buscar con nuestra propia vida la glorificación del Padre de los cielos, que es de hecho la tarea que Jesús venía a cumplir y que nos ha encomendado a nosotros. Y el cumplimiento de esa tarea, de esa misión, implica el odio, el rechazo del mundo, porque el mundo no quiere la luz. El mundo ya rechaza la luz cuando se proclama desde la palabra de Dios. Y por eso nosotros como cristianos estamos llamados al rechazo, a la burla, a la crítica, y eso lo podemos ver en todas las esferas de la vida cristiana, comenzando por la misión y el rol del Papa en la Iglesia. ¿Cuántas cosas no dicen en contra del Papa que son totalmente falsas? Pues así como lo trataron a él y así como lo siguen tratando a él, también nos van a tratar a nosotros cuando vivimos de una manera genuina el Evangelio que hemos recibido del Señor. Pidámosle pues al Señor que nos conceda su sabiduría, la que viene de lo alto, para que nosotros podamos buscar aquellas cosas que son permanentes y que nos dan una felicidad verdadera y duradera. Que podamos nosotros ser instrumentos de la gracia de Dios y que podamos también nosotros estar fortalecidos en los momentos de prueba y de tribulación, para que viviendo efectivamente nuestra vida podamos recibir la recompensa a la que se refiere Jesús en este pasaje del Evangelio, que la vamos a recibir en el reino de los cielos. Amén. ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de pan? ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de pan? Yo no lo vi, pero su presencia sentí. Fue algo tan hermoso que no puedo explicar. Entonces sentí ganas de llorar. Yo no lo vi, pero su presencia sentí. Fue algo tan hermoso que no puedo explicar. Entonces sentí ganas de llorar. Yo no canto solo por cantar. Yo canto porque el Señor lo pidió. Y si la voz un día me llegara a faltar, le cantaría con el corazón. Yo no canto solo por cantar. Yo canto porque el Señor lo pidió. Y si la voz un día me llegara a faltar, le cantaría con el corazón. Hoy vuelvo a orar y lo vuelvo a encontrar. Dios nunca me abandona, Él no me va a apartar. Él siempre me acompaña al caminar. Dios nunca me abandona, Él no me va a apartar. Él siempre me acompaña al caminar. Escuchábamos la canción Has Pensado, de autor desconocido. Padre Julián, este canto la verdad que nos recuerda esa alegría profunda que a veces nos hace hasta derramar lágrimas cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía o lo adoramos en la exposición del Santísimo. Antes de entrar al tema de la adoración nocturna, Padre Julián, ¿nos podría explicar de qué ricos habla el Evangelio y cómo el Evangelio puede aplicarse a nosotros?
Muy buena pregunta, Blanca. Antes de hablar de los ricos, yo creo que es importante hablar de los pobres. Y así entonces vamos a tener claridad acerca de cuáles son esos ricos a los que se refiere Jesús. No está condenando Jesús, así de entrada, a los ricos por ser ricos y no está salvando a los pobres por ser pobres. El Evangelio de San Mateo, al que hacía mención también en el inicio de la reflexión, nos permite un poco más de claridad al respecto cuando dice San Mateo, citando las palabras de Jesús: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No se trata de ser pobre por el hecho mismo de ser pobre, y no se trata de sentirse ya rechazado por Dios por el hecho de ser rico. Cuando habla el Señor de aquellos que son pobres en el espíritu, se refiere a aquellos que tienen un espíritu de pobres, sin importar si tengan o no tengan posibilidades económicas. Es decir, se trata de aquellos que tienen, pero saben tener, sin poseer y sin apegar su corazón a aquellas cosas que poseen. Y esto es tanto una virtud que puede tener el pobre, que está más necesitado aún de aquellas cosas que le permitan vivir con dignidad, así también como el rico, que por tener un corazón generoso tiene un corazón desprendido y por tanto vive con espíritu de pobre. Entonces, los ricos a los que se refiere Jesús y a los que pareciera pues que trata con tanta dureza son aquellos que, teniendo o no teniendo posibilidades económicas, apegan su corazón a las cosas que no los van a salvar y que no les van a dar la suficiente libertad para que puedan buscar a Dios en su propia vida. Esos son los ricos a los que se refiere este pasaje del Evangelio, y que de hecho son también los ricos a los que Jesús va a tratar también muy duro en diferentes pasajes del Evangelio, animándolos precisamente a que tengan un corazón más desprendido. ¿Y cómo se aplica este Evangelio a nuestra vida? Pues de muchas formas. Comencemos diciendo lo que ya mencionábamos al principio, que todos nosotros estamos llamados a la felicidad, y el plan que Dios tiene para nosotros, que nos lo ofrece en el Evangelio, es precisamente el de la felicidad. Allí hay una aplicación ya muy importante para nuestra vida, porque no hay ningún ser humano que no esté buscando la felicidad. Todos estamos buscando ser felices, y la promesa del Señor para ti y para mí es la de la felicidad. Pero se aplica también este Evangelio cuando nosotros podemos confrontar nuestra vida con esos valores del reino de los cielos, que son los que nos presenta este pasaje del Evangelio. ¿Cuáles son aquellas cosas que nosotros hacemos y cuáles son aquellas cosas que nosotros buscamos que nos brindan la felicidad y la plenitud? ¿Cómo estamos nosotros en relación con las cosas materiales? ¿Apegamos nuestro corazón a lo que tenemos? ¿Tenemos el dinero como un Dios? ¿Es el trabajo más importante para nosotros que nuestro tiempo para la oración, para la palabra de Dios, para las obras de caridad? ¿Cómo es nuestra vida cristiana en relación con el sufrimiento? Muchas personas se dedican a renegar cuando sufren ellos o sus seres queridos y llegan inclusive a dudar de la existencia y del amor de Dios. Pero aquí Jesús nos está mostrando un sentido, un propósito aún para el sufrimiento. Allí también hay una aplicación muy importante del Evangelio para nosotros, porque nos muestra que la cruz a los ojos humanos es una tragedia y no tiene ningún sentido, pero a los ojos de Dios la cruz es redentora, y podemos nosotros unir nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo por la salvación del mundo. Gracias, Padre Julián. Bueno, y ahora sí, ¿nos puede contar en qué consiste el Ministerio de la Adoración Nocturna y cómo está organizado? Blanca, me da muchísimo gusto el tener la oportunidad de presentar este ministerio tan bonito, que ya aquí en la diócesis está dando frutos muy bonitos, muy importantes, particularmente en mi parroquia, allá en Santo Tomás Apóstol, en Lenore City. La iglesia siempre ha tenido el deseo de adorar a Cristo en la Eucaristía, porque sabemos como cristianos que la Eucaristía es el centro y culmen de nuestra fe. Pero el Ministerio de la Adoración Nocturna como tal nació en 1809 bajo el papado de Pío VII, y comenzó cuando un sacerdote italiano, el padre Santiago Sinibaldi, inició con un grupo de laicos estas jornadas de adoración al Santísimo Sacramento. Más adelante, el 23 de diciembre de 1815, fue constituido de forma canónica como una cofradía. Una cofradía es la unión de varios fieles que tienen una devoción en particular, que se reúnen para vivir esta devoción, animados por el misterio de la fe y también por el ejemplo de algunos santos, como la Santísima Virgen María o algún otro santo en particular.
Pues en 1815 se le dio oficialmente a este movimiento de laicos dirigidos por el Padre Santiago el nombre de cofradía, y quedaron bajo el patrocinio de la Santísima Virgen María y de un santo muy devoto de la Santa Eucaristía, que era San Pascual Bailón. Posteriormente, el Ministerio de la Adoración Nocturna llegó a México y se fundó el 5 de febrero de 1900 en el Templo Expiatorio de San Felipe de Jesús en Ciudad de México. De la misma manera que en Roma, allá cuando se dio inicio en 1809, la intención que tienen los adoradores es la de dedicar tiempo a adorar al Señor, pero también a reparar y desagraviar todos los ultrajes que desde la humanidad se le hacen a Dios, y de manera especial se hacen en contra de la Eucaristía. Ese propósito, ese objetivo, esa misión de los adoradores sigue estando presente, de tal manera entonces que cuando se está frente a la presencia de Jesús sacramentado, hay muchas oraciones que se dirigen orientadas precisamente a eso, a reparar y a desagraviar por todos los insultos y ultrajes que recibe Dios constantemente de la humanidad. El lema de los adoradores es: adorado sea el Santísimo Sacramento, y también Ave María Purísima. De hecho, este lema lo usan como un saludo para las reuniones que tienen. ¿Cómo está formado o cómo se compone el Ministerio de la Adoración Nocturna? Se compone por medio de secciones, y estas a la vez de turnos con el título de un santo o un misterio de la vida de Jesús. Hay varias formas de ser adorador nocturno. Aquellos que están participando constantemente y que son activos dentro de la adoración se llaman adoradores activos. Aquellos que por razón de su edad o por una situación difícil por su enfermedad no lo pueden hacer constantemente son adoradores honorarios. Los niños tienen también un especial lugar en la adoración nocturna, y siguiendo el ejemplo de San Tarcisio se conforma entonces un turno de adoración para los niños que se conoce como los Tarcisios. Y para las niñas también hay un lugar muy especial en la adoración, y siguiendo el ejemplo de Santa Inés, Virgen y mártir, también ellas entonces están llamadas a servir en el grupo de adoradores que se conoce como Inesitas. Padre Julián, qué interesante lo que nos cuenta. ¿Y esto tiene un origen también en la Sagrada Escritura? Claro que sí, Blanca. Pues el hecho mismo de que Cristo está en la Eucaristía y que decidió quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de manera especial a través de ese sacramento, le da ya un sentido al hecho de que nosotros como cristianos tengamos mucha devoción a la Eucaristía, ¿cierto? Pero hay dos pasajes en particular que nos muestran cómo es necesario el estar a los pies de Jesús, cerca de Él, y el ministerio de la adoración nocturna es definitivamente una de las mejores iniciativas espirituales y pastorales que nos ayudan a nosotros a cumplir ese deseo. En Mateo capítulo 26, versículos del 36 en adelante, vemos aquel pasaje que referimos también nosotros en la oración cuando rezamos el Santo Rosario, el primer misterio doloroso, la agonía de Jesús en el huerto. Y recordamos con este pasaje cómo Jesús va con los apóstoles al huerto de Getsemaní para hacer oración, y les pide a ellos en particular que hagan oración también con él. Jesús se adelanta y hace su propia oración, y nos dicen los versículos 40 y 41 de este capítulo 26 del Evangelio de San Mateo que cuando regresa Jesús los encuentra dormidos. Y pues así hay muchos cristianos en la actualidad, dormidos en su fe, ¿cierto? Y de manera especial dormidos con la incapacidad de hacer oración. Y hay un reclamo muy serio de Jesús cuando les dice a ellos: ni una sola hora han podido orar conmigo. Es un reclamo que también nos hace a nosotros como cristianos católicos en estos tiempos, que no somos capaces de hacer oración ni siquiera una hora. Quizás no una hora al día, menos una hora a la semana, porque no somos capaces de sacar tiempo para Dios. Pero después de ese regaño, podríamos decir, viene una invitación de Jesús que sigue resonando en el corazón de todos los cristianos, de todos los tiempos y de todos los lugares. Velen y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y allí se muestra entonces la razón por la que nosotros dedicamos ese tiempo a la adoración, y de manera especial como por un turno que dura una hora, justamente siguiendo esta enseñanza de Jesús que nos invita a hacer oración para no caer en tentación, porque tenemos el espíritu muy pronto para cumplir la voluntad de Dios, pero la debilidad de nuestra carne hace que sucumbamos muchas veces a todas las acechanzas del demonio.
Y hay otro pasaje muy hermoso también, que quizás no se refiere directamente a la adoración nocturna como tal, pero que se convierte en una inspiración para nosotros cuando estamos en nuestros turnos de adoración, y es cuando en Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42, vemos a dos mujeres que reciben a Jesús en su casa, dos hermanas, Marta y María. Y Marta está muy atareada y muy preocupada por las cosas que tiene que hacer, mientras que María toma tiempo para sentarse a los pies de Jesús. Y ante el reclamo de Marta, vemos la respuesta de Jesús, que nos sigue inspirando para estar con Él en intimidad, de manera especial cuando lo adoramos en la Eucaristía. Y es cuando le dice Jesús a Marta que ella se preocupa por muchas cosas y que María, en cambio, ha escogido la parte mejor. Y entonces los adoradores queremos cumplir esa parte mejor, queremos tomar esa parte mejor cuando nos sentamos a los pies de Jesús. Y eso lo hacemos justamente cuando estamos en estos turnos de adoración. Padre, en esa línea yo creo que hay muchas personas que de repente no tienen la costumbre o el hábito o han descubierto aún las bellezas de este encuentro con Jesús en la Eucaristía, o muchas veces no tienen tiempo, ¿no?, de ir al Santísimo, simplemente quisieran experimentar este encuentro. ¿Qué les podría usted decir de qué es lo que podemos descubrir cuando tomamos un tiempo y hacemos silencio interior y vamos a la iglesia a adorar al Santísimo? Me gusta muchísimo. Desde que yo era niño venía leyendo y teniendo algunas devociones de la religiosidad popular, muchas de ellas muy valiosas que me fueron guiando poco a poco en mi opción sacerdotal. Y algunas de estas devociones y algunas de estas lecturas hablaban de la Eucaristía como el milagro del amor y señalaban el sagrario o tabernáculo como la cárcel de amor en la que estaba Jesús permanentemente esperándonos a nosotros. Entonces, a estos cristianos que en el fondo de sus corazones sienten ese deseo, pero que no terminan de tomar la decisión de acercarse a Dios de una manera tan simple, pero a la vez también tan efectiva como es la presencia de Cristo en la Eucaristía, yo los invitaría a que no sigan retrasando más esta oportunidad de acercarse a la Eucaristía y a la adoración de la Eucaristía para encontrar en ella el amor de Dios. Basta con tener la voluntad de tomar la decisión sin retrasarla, de poder estar un poco de tiempo ante la presencia de Cristo, Eucaristía. Basta con hacer como María, que no quiso estar atareada en las cosas de este mundo como su hermana Marta, sino que se sentó a los pies de Jesús en silencio. Y ahora me mencionas tú del silencio, Blanca. Una de las cosas a las que más miedo le tienen los seres humanos actualmente es al silencio. Por eso hay tanta distracción y tanto ruido en la vida moderna. Desde nuestros teléfonos celulares, los televisores, los computadores, las tablets, todo está orientado a producir muchísimo ruido. Cuando nos subimos al carro, lo primero que hacemos es encender el radio o conectar nuestro teléfono al radio para ir escuchando cosas. Entonces, tenemos mucho miedo del silencio, porque en el silencio es donde nos encontramos con nosotros mismos, y una de las cosas a las que más miedo le tenemos es justamente a eso, a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra propia debilidad, y por eso la oración en silencio es muy importante, y cuando la hacemos en torno a la presencia de Cristo Eucaristía, esa oración se convierte en un medio de santificación. Entonces, yo invito a todos aquellos que nos están escuchando, quizás no a que lo hagan como parte de la adoración nocturna, porque no significa que la única manera de adorar a Cristo Eucaristía es haciendo parte de este ministerio de la adoración nocturna. Se puede hacer de muchas otras maneras, ¿cierto? Pero yo quiero invitarlos a que se tomen el tiempo de estar ante la presencia de Cristo en la Eucaristía y estar en silencio, la oración en silencio, para que puedan crecer en esta experiencia tan importante que es la adoración. Padre Julián, cuéntenos un poquito cómo su ministerio llega a su parroquia, Santo Tomás Apóstol, en el North City, y cada cuánto se reúnen. Si es que alguien quisiera participar, ¿cómo podría hacerlo? Este ministerio llegó a Santo Tomás Apóstol cuando yo estaba recién llegado a esta parroquia sirviendo como pastor asociado. Un par de servidores que venían de Reading, en Pensilvania, se acercaron en una ocasión para hablarme de este ministerio que yo no conocía, la verdad. En Colombia no he escuchado que tengamos ese ministerio. Quizás lo habrá, pero yo nunca lo conocí.
A través de estos dos servidores mexicanos que habían estado ya como adoradores nocturnos en Reading, en Pensilvania, es que tuve yo conocimiento de este ministerio y comenzamos entonces a publicitarlo allí para la gente de Santo Tomás y de las otras parroquias cercanas que quisieran integrarse a él. Con la aprobación de el párroco en aquel tiempo, que era Padre Doug, comenzamos este ministerio que consiste en un fin de semana al mes en el que se expone el Santísimo Sacramento para su adoración el tercer sábado de cada mes. Así lo tenemos en Santo Tomás. Y entonces hay una serie de turnos que se organizan previamente con los adoradores. Cada adorador tiene un turno de 1 hora. Comienza las vigilias de adoración con una pequeña reunión que hacen ellos todos juntitos, y también al final, muy temprano en la mañana, reciben la bendición con el Santísimo Sacramento al cierre de las vigilias de oración. Y están organizados aparte las mujeres de los hombres. Esto para evitar que hayan desconfianzas y suspicacias pues de alguien que pueda pensar que en la noche están juntas las mujeres con los hombres y que qué estarán haciendo, ¿verdad? Aunque en realidad el corazón de un adorador está dedicado por entero a adorar a Dios. Pero para evitar toda clase de desconfianzas y suspicacias, se organizan las vigilias de oración para las mujeres en turnos separados de los hombres. Y llevamos ya cerca de 6 años en este ministerio tan bonito. Ya pasamos los papeles a la Cancillería, porque después de que se nos aprobó aquí en la parroquia, lo que sigue a continuación es que el obispo necesita también aprobarnos para que ya nosotros seamos una sección dentro del Ministerio Internacional de la Adoración Nocturna, y que así entonces hagamos parte ya del reconocimiento que tiene este ministerio en la Iglesia Universal. Excelente noticia, padre. Y también quisiera añadir que en la Basílica de los Santos Pedro y Pablo en Chattanooga también tienen adoración nocturna. Y aquellos que quieran ponerse en contacto con alguien responsable podría contactar nuestra oficina o a la hermana Imelda Quechol. Y por último, padre, quería preguntarle, usted como pastor nuestro y estando en contacto con familias, ¿podría decirnos cómo ve la acción de la oración en la vida de las parejas o de los padres de familia a los que usted pastorea? ¿Qué impacto tiene en ellos la oración? Blanca, Jesús nos hizo una promesa y la meditábamos ahorita mismo en este pasaje de Mateo 26, versículos del 40 al 41, cuando Jesús decía: velen y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Es un llamado muy serio a la oración, y este pasaje y muchos otros de los evangelios, de los otros libros del Nuevo Testamento, pero incluso también del Antiguo Testamento, nos muestran la necesidad de la oración. Y en mi propia vida, pero también para responder a tu pregunta, en la vida de muchos de mis feligreses, yo he podido ver la acción de Dios a través de la oración de maneras maravillosas. Recuerdo muchos casos que por razón del tiempo no podría comentar, pero muchos casos de personas que han tenido toda clase de problemas en su matrimonio, en su familia, inclusive problemas de salud, y cuando se han dedicado a la oración, han visto la acción de Dios en su vida. Y esto es porque ese llamado de Dios viene acompañado de una promesa maravillosa, y es la comunión con Dios, la comunicación con Dios a través de este medio maravilloso que es la oración, justamente. Entonces, con esta respuesta hago también una invitación muy especial a todos aquellos que nos están escuchando en este programa para que dediquen tiempo a la oración. Si quieren ver la acción de Dios en su propia vida y en la vida de su familia, dediquen tiempo a la oración. No estén tan distraídos en tantas cosas que actualmente nosotros tenemos y que nos alejan de Dios y de ese espacio tan íntimo y tan personal que es el encuentro con Dios a través de la oración. Conviértanse ustedes, papás, en maestros de oración para sus hijos en casa. Tenemos, Blanca, en la catequesis de todas las parroquias niños que ni siquiera saben signarse con la señal de la cruz y que no se saben las oraciones básicas del cristiano, y eso evidencia una falta muy grande de oración en las familias, que los papás están proveyendo muchísimo por las necesidades materiales y físicas de sus hijos, pero que olvidan las necesidades espirituales de ellos. Y por eso Jesús en Mateo 4:4 nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a los papás a veces se les olvida eso, que los hijos no solamente tienen hambre material y física, tienen también hambre espiritual, y esa hambre se sacia especialmente con la oración. Muchísimas gracias, padre. Y
Este es un llamado a todos los padres de familia y a las personas que quisieran aprender más de la fe para enseñar como catequistas. Todos están invitados a venir a la clase del segundo nivel de la certificación diocesana el sábado 19 de febrero con el padre Julián Cardona. El tema es la profesión de la fe, donde seguirá explicándonos las partes del credo. Para más información e inscripciones, llamar a nuestra oficina al 865-637-4769. No se olviden de darle me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha de Oca, para estar conectados con nuestra oficina y nuestros próximos eventos diocesanos y parroquiales. Y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube Diócesis de Knoxville, donde escucharán este y nuestros programas anteriores. Les agradecemos por su compañía y los esperamos siempre en La Voz Católica. Blanca, muchísimas gracias por esta invitación tan bonita y que sigue siendo para mí de mucho gozo siempre que tengo la oportunidad de acompañarlos en La Voz Católica, al ministerio tan maravilloso que Padre John Mario y tú están realizando. El que yo pueda también aportar un poquito me da muchísima satisfacción. A todos ustedes les agradezco por el tiempo y por la atención que nos han brindado, también por su fe y por sus oraciones, y los invito a que sigan con mucho entusiasmo viviendo su fe cristiana católica para que seamos la levadura que transforme esta masa de la sociedad en la que nosotros nos encontramos y que nosotros y nuestras nuevas generaciones sigan creciendo muchísimo con el impulso y el entusiasmo de la vida cristiana a la que todos nosotros, por misericordia de Dios, hemos sido llamados. Y no podemos vivir nuestra vida cristiana plenamente si no asistimos a la Santa Misa cada 8 días, como es el mandato del Señor, pero más que por el hecho de ser un mandato y de ser una obligación, por ser una necesidad que tenemos de Dios. Por eso la invitación es a que si no has ido a la misa en este fin de semana, planees ir en las misas que tienes a disposición, en las parroquias que están haciendo parte de esta diócesis del este de Tennessee, que es la diócesis de Knoxville. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. ¡Feliz semana! Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.